En este video vamos a trabajar todos los casos de factorización. Primero recordemos que la factorización es la descomposición de una expresión matemática como el producto de dos o más factores. Por ejemplo, si tenemos el número 6 podríamos descomponerlo como 2 por 3, o también el 6 podría ser 6 por 1. Y en este caso, el 6 en ambos casos lo hemos expresado como el producto de dos factores. Pero en algunos casos, como el que vamos a mirar a continuación, tenemos variables. Podría ser, por ejemplo, 14x a la 2. En este caso ya aparece una variable con su exponente. Y el 14 podríamos expresarlo como el producto de 2 por 7x a la 2, que sería una primera descomposición factorial, pero también podría ser el producto de dos factores, cada uno con una variable. Descomponemos 14 como 7x por 2x. Y también sería otra forma de expresar en dos factores. Si tenemos una expresión matemática de mayor complejidad, por ejemplo, 4x a la 2 más 2x, este ya es un binomio. Y este binomio lo puedo expresar como el producto de dos o más factores, pero debo tener en cuenta en los elementos que constituyen el binomio que podríamos factorizar. Por ejemplo, 4 y 2, el factor común de 4 y 2 es 2. Y el factor común de x a la 2 y x es la variable con menor exponente, de tal manera que un primer factor es 2x. Ahora, 2x en 4x a la 2, 2 en 4 está dos veces, y x en x a la 2, x. Y 2x en 2x una vez. Es decir, que este binomio lo expresamos como el producto de 2x, un primer factor, por 2x más 1. A continuación vamos a mirar los diferentes casos de factorización. Este es el primer caso de factorización, factor común. Lo que vamos a hacer es determinar, en este caso como hay coeficientes, cuál es el número mayor que divide a 8 y a 12. Y para eso descomponemos 8 y 12 para obtener el máximo común divisor. Y lo realizamos de la siguiente manera. 12 y 8 son pares, se pueden dividir entre 2. Mitad de 8, 4. Mitad de 12, 6. Nuevamente son pares. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Ahora sí, 2 y 3 son primos entre sí, no tienen un divisor común. De tal manera que 2 por 2 me daría 4. Y este sería el máximo número que es capaz de dividir a 8 y a 12. Si miramos variables, ambos términos de la expresión tienen x. Es decir, x es factor común. Y se escoge el que tenga menor exponente, es decir, x a la 1. O x. Vamos a dejarlo expresado así. Y ahora iniciamos la división. 4 en 8, 2. Y x en x a la 2, x. Ahora, 4 en 12, 3. Y x en x y a la 2 estaría el término que no es común. En este caso, y a la 2. Y de esta manera expresamos este binomio como el producto de 4x por 2x más 3y a la 2. En esta expresión nuevamente hay coeficientes, pero los coeficientes son números racionales, de tal manera que hacemos el mismo procedimiento anterior. Factor común de los numeradores de 9 y 3, el número que divide a 9 y a 3 es 3. Y ahora repetimos con el denominador. El número mayor que divide a 2 y 4 es 2. Miramos variables, está m en ambos términos y escogemos la variable con menor exponente, que es m a la 2. Ahora, n de igual manera está en ambos términos y seleccionamos la n a la 1, es decir, n, que es la que tiene menor exponente. Vamos a hacer la división para allá del segundo factor. Numerador con numerador, 3 en 9 está 3 veces y 2 en 2, 1. Es decir,
quedaría 3 sobre 1, lo dejamos como 3 entero. M a la 2 en M a la 3 estaría M y N en N1. Y no lo colocamos, está expresado. Ahora, 3 en 3, 1. Aquí es necesario colocarlo porque nos va a quedar un denominador. Y 2 en 4, 2. Ahora, M en M a la 2, M y N en N a la 3, restamos los exponentes, sería N a la 2. Y de esta manera expresamos este binomio como el producto de este par de factores. Pero miremos otro caso. Este caso, que es diferencia de cuadrados, lo que tenemos es dos términos que se están sustrayendo y a los cuales podemos sacarle raíz cuadrada. Si sacamos raíz cuadrada de los dos términos, nos quedaría de la siguiente manera. Raíz cuadrada de 4, 2, de x a la 4. Recordemos que cuando sacamos raíz cuadrada, dividimos el exponente entre 2. 4 dividido 2 sería 2, quedaría x a la 2. Y el exponente 2 dividido 2, 1, es decir, y. Siempre los exponentes se dividen entre 2. Quedaría como raíz 2x a la 2y. Raíz cuadrada de 25 es 5. Y en una diferencia de cuadrados, lo que hago es, primero, expresar las raíces sumándolas. Y luego las expreso restándose. Es decir, la suma por la diferencia de las raíces. Y de esa manera quedó factorizado esta diferencia de cuadrados como el producto de este par de factores. Si los coeficientes son racionales, de igual manera, sacamos raíz cuadrada al numerador y al denominador. Raíz cuadrada de 1 es 1 y raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de a la 2 es a, recordemos que dividimos el exponente entre 2, es decir, a la 1. Raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de 9 es 3. Y raíz cuadrada de b a la 6 es b a la 3, porque dividimos su exponente entre 2. Ahora ya tengo las dos raíces y lo expreso como la suma de las raíces, o puede ser la diferencia primero, por, como empecé por la diferencia, ahora sería por la suma de las raíces. 1/2 de a, ahora más 2/3 b a la 3. Y de esa manera quedó factorizado esta diferencia de cuadrados con coeficientes racionales como el producto de este par de factores. Miremos un caso más. En este caso lo que tenemos es un polinomio constituido por tres términos. Y aquí lo que vamos a hacer es determinar si el primero y el último término tienen raíces cuadradas. Si tienen raíces cuadradas, en este caso raíz de 4, 2 y de a la 2a, raíz cuadrada de 9 es 3. Y si multiplicáramos siempre por 2 las raíces cuadradas y obtenemos el término intermedio, sería un trinomio cuadrado perfecto. Nos quedaría 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, sería 12a. Y nos daría el segundo término. ¿Cómo expreso este trinomio cuadrado perfecto? En este caso, tengo las raíces y las voy a colocar sumando. Y lo elevo al cuadrado. El signo del segundo término corresponde al signo que en este caso suma al binomio. Y sería 2a más 3 elevado al cuadrado. Y ya quedaría factorizado. Miremos este segundo ejemplo. De igual manera, vemos que el primero y el último término tienen raíces cuadradas. Miremos si, aplicando el mismo concepto anterior, sería un trinomio cuadrado perfecto. Raíz cuadrada de x a la 2 es x. Raíz cuadrada de 1/4 es raíz cuadrada de 1, 1. Y raíz cuadrada de 4, 2.
Si multiplicamos siempre por 2, nos quedaría 2 por 1, 2, dividido 2, 1, y 1 por x, x. Es decir, que sería un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, ¿cómo lo expreso? En este caso, las raíces son x y 1/2. Y este sería el binomio que se eleva al cuadrado. Pero el segundo término es negativo, de tal manera que el signo que lleva este binomio es negativo. Y nos quedaría x menos 1/2 elevado al cuadrado. Y de esta manera se factoriza un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, miremos algunos trinomios que no son cuadrados perfectos. Miremos ese trinomio. 3 no tiene raíz cuadrada, de tal manera que no es un trinomio cuadrado perfecto. Descompongo, en este caso, x a la 2 como el producto de x en un primer factor por x en un segundo factor. Ahora, los signos. El segundo signo es positivo y va después de la variable en el primer factor o paréntesis. Y el producto de signos más por más del segundo y tercer término va después de la variable en el segundo paréntesis. Se requieren dos números que multiplicados, coloquémosle aquí un por, arrojen el tercer término. Es decir, dos números que multiplicados den 3. Y como los dos términos son positivos, porque después de la variable hay un más, que los dos números sumados den el coeficiente del segundo término. Es decir, que la suma dé 4. Si tomáramos 1 y 3, nos quedaría 1 por 3, 3, pero también 1 más 3 sería igual a 4. Y estos números son los que van en la parte superior. Y de esta manera expresamos este trinomio como el producto de este par de factores. Si miramos este segundo trinomio, vamos a aplicar el mismo concepto anterior. 10 no tiene raíz cuadrada, pero podemos factorizar a la 2 como el producto de a en un primer factor por a en un segundo factor. Y después vamos a colocar los signos adecuados. El segundo término es negativo y es el signo que va después de la variable en el primer factor o paréntesis. El producto de signos, menos por menos, más, del segundo y tercer término va después de la variable en el segundo paréntesis. Como los dos signos son contrarios, se requieren dos números, uno positivo y uno negativo, que multiplicados den menos 10. Pero también esos dos números que restados den menos 3. De acuerdo a eso, si tenemos 5 por menos 2, 5 por menos 2 daría menos 10. Pero 5 menos 2 daría 3. Invertimos signos. Es decir, que aquí va 2 y aquí va 5 negativo. 2 menos 5 haría menos 3. Y de igual manera aquí sería 2 por menos 5. Y eso sería igual a menos 10. Los números que van de tal manera son 2, que es positivo, iría después de la variable en el segundo paréntesis. Y 5, aquí está su signo, iría en este paréntesis. Y quedaría factorizado este trinomio como el producto de este par de factores. Estos trinomios son similares al anterior, son de la forma ax bx más c. Lo que vamos a hacer aquí, en la x ya hay un coeficiente, que en este caso es 6. Lo que vamos a hacer es descomponer este 6 como el producto de 3x en un primer factor por 2x en un segundo factor. Manejamos de igual manera los signos como en el ejercicio anterior. Más es positivo el segundo término después de la variable del primer paréntesis, y más por más iría después de la variable en el segundo paréntesis. Ahora vamos a trabajar como el producto de extremos y medios. Los extremos serían estos y los medios serían estos dos. Se requieren dos números que multiplicados den 2, en este caso 2 por 1, y ahora sí que al sumar el producto de extremos y medios den 7x. Vamos a ensayar con 2 y 1.
si colocamos 2 y 1 nos quedaría 2 por 1, 2. El producto de extremos sería 3x por 1, daría 3x. El producto de medios, 2 por 2, daría 2 por 2, 4, 4x. Y la suma del producto de extremos y medios daría 7x, que es el término intermedio. De tal manera que así ya quedó factorizado. Apliquemos ese concepto en este segundo ejercicio. Tenemos 5x a la 2 más 8x menos 4. Puedo factorizar 5x a la 2 como el producto de 5x en un primer factor por x en un segundo factor. El segundo término es positivo, va después de la variable en el primer factor. Y el producto de signos del segundo y tercer término, más por menos, iría después de la variable en el segundo factor. Se requieren dos números que multiplicados den 4, y en este caso, que al restar, porque uno es positivo y otro es negativo, que al restar el producto de extremos y medios de 8. Los dos números podrían ser 2 por 2, y nos quedaría de la siguiente manera. Producto de extremos, 2 por 5 daría menos 10. Menos 10x. Y el producto de medios, 2 por x más 2x. Y la resta daría menos 8x. Si miramos el coeficiente, es el mismo, pero con signo negativo. De tal manera que lo que debemos hacer es invertir los signos que están en los paréntesis. Y ya quedaría bien factorizado. Ahora, si invertimos los signos, nos quedaría aquí un menos y aquí un más. Y ahora sí nos va a cuadrar con el segundo término. Producto de extremos, 5x por 2 daría 10x. Y menos 2 por x, menos 2x. Es una diferencia y la diferencia daría 8x positivo, que es el coeficiente y la variable del segundo término. Y el producto sería menos 2 por 2, 2 por 2, 4, negativo. Y de esta manera quedaría factorizado. En este caso debemos de jugar con los signos. Si de pronto no funciona o no concuerda con el signo del segundo término, entonces lo que debemos hacer es invertir los signos. Este es un trinomio cuadrado perfecto por complementación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: tratar de determinar qué le hace falta a este trinomio para que sea cuadrado perfecto. Y para eso, si vemos con detenimiento, tanto el último término como el tercero tienen raíces cuadradas. Raíz cuadrada de a la 4 es a la 2. Y raíz cuadrada de 9 es 3. Y de b a la 4 es b a la 2. Recordemos que siempre se multiplicaba por la constante, que es 2. Y de acuerdo a eso, al multiplicar las dos raíces por 2, debería dar el término intermedio. 2 por 3, 6. Quedaría 6 a la 2, b a la 2. Pero el segundo término es 5 a la 2, b a la 2. ¿Qué debemos hacer para que sea trinomio cuadrado? Sumar a la 2 más b a la 2. Y nos quedaría de la siguiente manera. Quedaría a la 4, 5 a la 2, b a la 2, más 9, b a la 4. Ahora sí, para que 5 a la 2, b a la 2 se convierta en 6 a la 2, b a la 2, que es el segundo término, debemos de sumar a la 2, b a la 2. Pero si lo sumamos, al final debemos de restarlo para que no se altere la igualdad. Ahora, si sumamos el segundo término con a la 2, b a la 2, obtendríamos a la 4, 5 a la 2 más a la 2, b a la 2, nos quedaría 6 a la 2, b a la 2, ahora sí, más 9, b a la 4. Y finalmente restamos menos a la 2.
Lo que hicimos desde a a la 4 hasta b a la 4 fue obtener un trinomio cuadrado perfecto. Y un trinomio cuadrado perfecto se expresa como las raíces, que en este caso son a a la 2 y 3b a la 2, aquí sería más, porque el segundo término es positivo, y lo elevo al cuadrado. Y ahora sí, factorizado el trinomio, resto a la 2, b a la 2. Pero si miramos con detenimiento, tenemos un término elevado al cuadrado menos otro término que le podríamos sacar raíz cuadrada. De tal manera que aquí se formó una diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada de este binomio al cuadrado corresponde a quitarle el exponente 2. Es decir, que la raíz sería simplemente a la 2 más 3b a la 2. Y ahora sí, raíz cuadrada de a la 2 es a y de b a la 2 b. Como es una diferencia de cuadrados, lo expreso como la suma de las raíces esta es la primera raíz, más la suma de la otra raíz. Y luego como la diferencia de las raíces. La primera raíz menos la segunda raíz. Y de esta manera ya quedaría factorizado como el producto de este par de factores. Lo que vamos a hacer en este tipo de ejercicios es factorizarlos por agrupación. Si miramos la expresión, todos los términos son divisibles entre 2. Es decir, lo primero que podríamos hacer es sacar factor común, que es 2, porque los coeficientes son pares. Las variables, en este caso no son factor común porque el último término es un término independiente, no tiene variable. El factor común sería únicamente 2. E iniciamos el proceso de división. 2 en 2, 1. Y quedaría x y a la 2, que no es factor común. 2 en 2 y a la 2, igual manera y a la 2. Y 2 en 6x, 2 en 6, 3, estaría 3x. Y 2 en 6 estaría 3. Ahora sí, me quedó dentro del paréntesis una expresión de 4 términos. Y lo que vamos a hacer es, de igual manera, factorizarla. Pero acá, factor común, los 4 términos no tienen. Ya miramos que el factor común era 2, pero sí podríamos agrupar los términos que están dentro del paréntesis. Si miramos el primero y el segundo, ambos tienen como variable y está la 2. Podríamos agrupar el primero y el segundo, y luego el tercero y el cuarto término. Y nos quedaría de la siguiente manera. 2, que fue el factor común, abrimos un corchete, y ahora sí, factor común de x y a la 2 y y a la 2 sería y a la 2, que está en los dos términos. Y a la 2 en x y a la 2 estaría x, y y a la 2 en y a la 2, 1. Y ya factorizamos el primer grupo. Ahora, factor común de 3x y 3, el factor común es 3. Entonces sería más 3. 3 en 3x estaría x, y 3 en 3 estaría 1. Y ya también factorizamos el segundo grupo. Cerramos corchete. Si miramos lo que obtenemos a factorizar esta expresión de 4 términos, vemos que se forman dos paréntesis donde está el mismo binomio, x más 1. De tal manera que x más 1 sería el primer factor. Y luego, de los términos que son factor común, en este caso y a la 2 más 3 sería el segundo factor. Y de esta manera quedaría factorizado esta expresión como el producto de estos tres factores. Ahora, puede haber otras formas de factorizarlo. Miremos lo siguiente. Si tomáramos o agrupáramos el primer término que tiene la variable x, aquí lo colocamos con azul, con el tercero que también tiene la variable x. Entonces podríamos agrupar primero y tercer término, pero también necesariamente quedaría agrupado el segundo y el tercero.
Si hiciéramos el proceso nos quedaría de la siguiente manera. El factor común es 2. Abrimos corchete, esta sería otra forma de solucionarlo. Y el factor común de x y a la 2 y 3x sería x. Ahora, x en x y a la 2, y a la 2, y x en 3x estaría 3, más 3. Ahora, factorizo y a la 2 más 3. Como es y a la 2 más 3 y no tiene factor común, sería más 1, cuando no tengamos factor común, más 1 por este binomio, y a la 2 más 3. Ahora sí, lo expreso como 2, que fue el factor común inicial. Miremos que en el paréntesis está y a la 2 más 3, repetido en los dos paréntesis, sería un segundo factor. Y ahora sí, coloco los factores comunes, x en un tercer factor más 1. Y de esa manera obtenemos los tres factores. Si miramos con detenimiento la respuesta, son los mismos factores. Lo que hicimos fue agrupar de una manera diferente, pero obtenemos el mismo resultado. Es decir, que cuando factorizamos, en algunos casos hay una sola forma de hacerlo, pero en otras, como en este caso, podríamos agrupar de diferentes formas y hallamos el mismo resultado. Finalmente, lo que vamos a hacer a continuación es combinar algunos casos. Si miramos este primer ejemplo, vemos que la expresión tiene tres términos y los coeficientes son pares, de tal manera que, como los coeficientes son 2, 16 y 32, el mayor número que es capaz de dividirlos es 2. Ahora, cada término de la expresión tiene la variable x. Se selecciona la variable con menor exponente, que en este caso es x a la 2. Y ese sería el factor común. E iniciamos el proceso de división. 2 en 2 una vez, y x a la 2 en x a la 4 sería x a la 2. Recordemos que cuando dividimos se restan los exponentes. 4 menos 2 daría 2. Ahora, aquí viene menos. Menos dividido más daría menos. 2 en 16, 8. Y x a la 2 en x a la 3, x. Ahora, el último término, 2 en 32, daría 16. Y x a la 2 en x a la 2, 1. Y quedaría expresado. Lo que se formó en el paréntesis fue un trinomio, que tanto el primer término como el último tienen raíces. Raíz cuadrada de x a la 2 es x, y raíz cuadrada de 16 es 4. Si multiplicamos siempre por la constante 2, como ya miramos, y obtenemos el segundo término, sería un trinomio cuadrado perfecto. 2 por 4, 8, y 8 por x, 8x, y sería el segundo término. Bueno, los factores de esta expresión son 2x a la 2, que fue el factor común. Ahora sí, aquí viene el trinomio cuadrado perfecto, y el trinomio cuadrado perfecto lo expreso como x y 4 elevado al cuadrado. Y el signo del segundo término va después de la variable en este binomio. Y quedaría expresado como el producto de estos tres factores. En este segundo ejemplo miramos una diferencia, que es una diferencia de cuadrados. Pero antes de la diferencia de cuadrados vemos que cada uno de los términos de la diferencia tienen términos comunes. En este caso, la variable a la 2 y b a la 2 se encuentra en ambos términos de la expresión. Nos quedaría de la siguiente manera. Primero, obtenemos factor común, que sería a la 2, b a la 2. E iniciamos el proceso de división. A la 2, b a la 2 en 9, a la 2, b a la 2, c a la 2, estaría los términos no comunes, es decir, 9 y c a la 2, porque a la 2, b a la 2 es término común, sería 9c a la 2. Ahora sí, a la 2, b a la 2 en el mismo estaría una vez, es decir, menos 1. Nos quedaría expresada esta diferencia de cuadrados como el producto de este par de factores, pero a su vez
9c a la 2 y 1 tienen raíces. Raíz cuadrada de 9 es 3 y de c a la 2 es c. Y raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría como el factor común, que es a la 2, b a la 2, por la suma de las raíces por la diferencia. Es decir, 3c más 1 por 3c menos 1. Y de esa manera quedaría factorizado. Expresaríamos esta diferencia de cuadrados como el producto de estos tres factores. Bueno, con este último ejemplo terminamos. Hicimos un recorrido de los diferentes casos de factorización. Espero que haya sido muy claro, que les aporte. Y si de pronto hay dudas de algún caso particular, hay una lista de reproducción de factorización donde hay más de 20 videos sobre cada uno de los casos.